Observé un enorme globo naranja que desafiaba toda descripción convencional, desde el cueto hasta la fuerza oscura. Número 6. Cuento. Aquella fría mañana de febrero de 1989, lo que se suponía que sería un viaje de 3 horas en coche desde Rotorua hasta Auckland, se convirtió en una abducción de 10 días y en una introducción a una civilización alienígena avanzada, una que cambiaría la vida de Alex y su visión de cómo funcionaba el universo para siempre. Llegó a Auckland sintiéndose cansado y confundido, pero se sintió aún más confundido cuando se enteró de que había estado desaparecido durante 10 días sin recuerdos. A medida que los días se convirtieron en semanas y los destellos de su encuentro comenzaron a interferir con su vida normal, sus recuerdos perdidos regresaron lentamente. Los extraterrestres lo habían secuestrado. Pero, ¿estaba diciendo Alec la verdad? ¿Realmente había extraterrestres rondando por allí? ¿Qué le pasó a Alec durante ese tiempo? Agárrense bien a sus asientos mientras revelamos el misterio detrás del secuestro de Alec Newald. Poco después de su regreso, Alec recibió extrañas visitas de científicos del gobierno que querían saber sobre su experiencia. Estaban ansiosos por saber qué había notado sobre las capacidades de esta raza alienígena que, según él, lo había secuestrado. Era evidente que estos científicos sabían todo sobre los secuestradores de Alec y esperaban que regresaran pronto a la Tierra. Alec Newald, en un audio grabado de una entrevista, relata lo que recuerda de la abducción. Dice que conducía el coche un minuto y el siguiente. El coche no estaba a la vista y no parecía que tuviera cuerpo. Describe la sensación como si lo estuvieran pasando por un colador. Lo único que había a lo lejos eran entidades fantasmales. Según la descripción de Alec, él sabía lo que vio, escuchó y sintió mientras estaba fuera. Sigue mirando para saber cómo los extraterrestres secuestraron a este hombre y lo que contó provoca escalofríos en todos. Mientras Alec contaba la aterradora historia de su captura, describió una escena vívida en la que conoció a criaturas extrañas que lo desconcertaron. Al principio se sintió como si estuviera muerto y viajando hacia el más allá, pero lo que encontró fue más inquietante de lo que podría haber imaginado. Explicó que vio criaturas extrañas ante él con estructuras que no eran propias de la composición biológica de la Tierra. No parecían fantasmas, sino que se veían extraños, con cuerpos delgados, cabezas grandes, estatura promedio y ojos pequeños. Sus caras eran grandes y ovaladas, y Alex se dio cuenta de que debían ser extraterrestres. Aunque no hablaban en voz alta, Alex sintió que le hablaban usando la telepatía de sus mentes. Alec describió cómo una de las extrañas criaturas que parecía ser el líder del equipo lo recibió calurosamente. Más tarde le dijo a Alec que había sido designado guardián de esa sección y le animó a que si necesitaba algo para que su estancia con ellos fuera más agradable, lo pidiera y se le proporcionaría lo mejor que tenían. Los extraterrestres lo pusieron dentro de una máquina especial que le permitía adoptar cualquier forma física que eligiera. La máquina también le ayudó a entender el lenguaje alienígena que inicialmente sonaba como chillidos. Número 5. Aliens. Los extraterrestres afirmaron que esta máquina le permitía crear formas corporales físicas que usaban para interactuar en la Tierra. Era como una sofisticada cápsula interdimensional que podía crear cuerpos capaces de adaptarse a la Tierra, lo que permitía a los extraterrestres vivir conscientemente en el mundo humano. Como humanos, ¿realmente no estamos solos en esta Tierra? ¿Algunos humanos son simplemente extraterrestres posando con cuerpos? La idea de algo así es simplemente alucinante, y algunos incluso dirían que es imposible. Conceptos como estos solo se han visto varias veces en películas de ciencia ficción e imaginados por escritores de fantasía. Según las descripciones de Alec, se especula que esta raza alienígena es la más superior de todas las que se cree que existen. Esta creencia tiene más credibilidad por las otras habilidades y prácticas impactantes que Alec afirmó que exhibieron mientras estuvo allí como rehén. Además de la telepatía y la adopción de formas humanas, estos seres podían hacer cosas asombrosas, como cultivar plantas y animales utilizando una tecnología orgánica especial. Incluso podrían transformar sus hogares en cualquier forma que imaginaran y controlar las cosas del entorno con sus mentes. En este punto, nos quedamos con una pregunta inquietante.
¿Existe este tipo de tecnología innovadora con una capacidad tan extraordinaria? ¿Son los extraterrestres los dueños? ¿Y Alec realmente conoció a extraterrestres? A juzgar por lo que se ha acumulado sobre los sucesos extraterrestres en la Tierra, tan lejos de las teorías, los rumores, los testigos y las conspiraciones, es muy probable que exista tal tecnología. Siempre se ha pensado que los extraterrestres poseen una tecnología superior que es mucho más avanzada que nuestras capacidades actuales como raza. Los testigos presenciales de encuentros con ovnis han informado continuamente de cómo estas naves extraterrestres podían lograr hazañas tecnológicas imposibles, como viajar a la velocidad de la luz o simplemente alcanzar el modo sigiloso. El oficial de la Marina Ryan Graves, que compareció en una audiencia del Congreso de los EEUU sobre ovnis en 2023, confesó que la tecnología que presenció durante su encuentro con ovnis estaba mucho más allá de lo que los humanos podrían lograr en la próxima década. Si los ovnis, que comúnmente se cree que son naves espaciales extraterrestres, presentan una superioridad tecnológica tan alucinante, entonces los trajes para adoptar formas corporales fueron una hazaña sencilla. Esta parte de la historia de Alec se convirtió en una fuente importante de controversia, ya que implicaba que los extraterrestres podrían vivir entre nosotros. Esta inquietante constatación de que varias personas en todo el mundo podrían no ser humanas es simplemente escalofriante. Pero eso no es lo más inquietante. Hay más en la historia de Alec Newald. Uno de los extraterrestres le dijo a Alec que era libre de irse cuando quisiera, pero que esperaban que se quedara, ya que les importaba compartir su conocimiento con él, a pesar de que Alec sentía una gran necesidad de volver a casa. Número 4. Ciudad. Su curiosidad pudo más que él y decidió quedarse, sumergirse en todo el conocimiento que prometían ofrecerle y aprender todo lo que pudiera sobre estos seres inteligentes. Emocionado y nervioso, Alec aceptó ir con ellos a su ciudad. Lo primero y más sorprendente de la ciudad fue su pulcritud y orden. La segunda era su inmensidad. Alec explicó que no podía distinguir los límites de la ciudad, ni siquiera desde la gran altura del barco en el que se encontraba. La ciudad era asombrosa. Era enorme, limpio y perfectamente organizado. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista de Alec, pero no podía distinguir dónde terminaba. Parecía fundirse con el horizonte, mostrando la increíble habilidad de sus creadores. Una mirada más de cerca al paisaje alienígena reveló una zona de terreno llano similar a un patio, que conducía a dos edificios con forma de pirámide. Parecían hechos de un material parecido al vidrio tintado o al plástico semitransparente. Las pirámides estaban coronadas por una torre en espiral o un sistema de antenas. La altura de la torre añadía aproximadamente un 25% a la altura total del edificio. Cada edificio estaba coronado por algo que parecían grandes bombillas. Al observarlas más de cerca, Alec descubrió que estas bombillas brillaban día y noche y parecían estar hechas de una red o malla en lugar de esferas de cristal. Alec afirmó haber visto algo parecido en algún lugar de su pasado lejano. Esta revelación, demasiado inmensa para retenerla, dio lugar a su primer libro, Coevolución, una aventura interplanetaria, una historia sobre la unión de dos mundos y las infinitas posibilidades de exploración. En su libro, Alec dibujó imágenes de estos edificios y habló de su arquitectura. Pero hacer turismo no era el objetivo de su secuestro. Los extraterrestres le revelaron a Alec conocimientos ocultos sobre la Tierra. Descubramos juntos qué le revelaron los extraterrestres a Alec. Según los extraterrestres, la Tierra es un paradigma de historias no contadas, historias guardadas de forma segura por una secta de alto secreto. Estos misteriosos protectores ocultan cuidadosamente la verdadera historia de la Tierra para que nadie la conozca. Esto explica muchas cosas, ya que hay muchas cosas sobre nuestro universo que solo conocen unas pocas personas, como lo que descubrirás en este video, dejando que otros reconstruyan lo que puedan. Al principio, estos grupos eran solo protectores de la Tierra, no siempre eran secretos. Originalmente se suponía que compartirían esta información antigua con todo el mundo, pero las cosas cambiaron.
Este cambio alteró el curso de la humanidad durante todos los eones, pasados y presentes. Los extraterrestres le contaron a Alec sobre dos tipos de Homo sapiens y Cro-Magnon. Ambos eran supuestamente evoluciones de la raza humana hace unos 70 años, completando el rompecabezas de Cro-Magnon. El Cro-Magnon era una criatura parecida a un ser humano. No fue la primera criatura parecida a un ser humano en la Tierra, pero fue la primera que se creó para albergar a otro ser sin cuerpo. Esto le permite al segundo ser experimentar el mundo físico a través de la provisión del Cro-Magnon. La explicación de Cro-Magnon es similar a lo que muchas religiones creen sobre la distinción entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El cristianismo y el islam, por ejemplo, enseñan que hay que salvar el alma y no dejar que el cuerpo controle la vida, por puro malentendido. Algunas personas han aplicado esta enseñanza en atentados suicidas, pensando que sus almas se salvarán, ya que sus cuerpos son meros contenedores. En una entrevista exclusiva con la CNN, un hombre comparte sus puntos de vista sobre la trascendencia del alma humana con respecto al contenedor de carne. Hablando en árabe traducido al inglés, dice que nuestra vida real comienza después del fin del mundo. Así pues, lo que vivimos ahora no es nuestra vida real. Este mundo, dice, es un paraíso para los paganos y un infierno para los musulmanes. Y todo lo que teníamos que hacer era tener paciencia. Tal como los extraterrestres le habían dicho a Alec después de que los humanos Cro-Magnones, que existieron anteriormente, crearan una nueva especie con capacidades mentales completamente desarrolladas. Esta especie no necesitaba más cambios ni mejoras. Todo el conocimiento que alguna vez necesitarían ya estaba en el planeta, protegido por el Homo sapiens, como Alec cree. Número 3. Los azules. Alec dice que Shena parecía la típica alienígena gris, pero su piel y la de las personas que trabajaban bajo su mando eran azules. A todo su grupo lo llamó los azules. Más tarde, Alec descubrió que el planeta se llamaba Haven. Como muchos grupos alienígenas, los Evenianos se conectaron y cooperaron con varios otros grupos. Alec siguió aprendiendo cosas importantes de Xena sobre esta civilización alienígena. Se le concedió el acceso a una gran biblioteca en uno de sus edificios con forma de pirámide. Mientras estaba en la biblioteca, Zina le contó a Alec cómo algunos de sus compatriotas llegaron a la Tierra. Algunos se quedaron y otros siguieron adelante. Zina dijo que las pirámides y los legados antiguos que dejaron algunos de sus antepasados tienen como objetivo ayudar a despertar a los ovinianos. Cuando llegue el momento adecuado, nuestra Tierra debe estar en algún lugar especial del universo, ¿no es así? Y ahora debes estar agradecido por ser humano. Cierto. Estarías aún más agradecido si escucharas otras revelaciones de Zina sobre la Tierra. Shena continúa describiendo la Tierra como especial y hermosa, un planeta atractivo en la Vía Láctea. La percepción de que la Tierra es especial atrajo a muchas fuerzas externas que la desean para sus propósitos egoístas. Zina recurre a la telepatía para explicarle mejor a Alequez. Utilizando pensamientos e imágenes sobre ciertas partes de la Tierra en el futuro, le mostró una época de grandes cambios que vendría justo después de los grandes problemas ambientales en Japón y el Golfo de México. También le cuenta a Alec cómo su grupo alienígena había estado probando un protocolo de evolución para evolucionar a un nuevo nivel cuando algo salió mal en la Tierra y terminaron en una realidad similar a la que se avecinaba para la Tierra. Número 2. La Fuerza Oscura. Incluso habían probado a vivir en Marte antes de que fuera superado por la Fuerza Oscura que ahora se acercaba a la Tierra. Este alarmante mensaje sobre una fuerza oscura que viene a por la Tierra te deja preguntándote qué es esta fuerza oscura y por qué viene a por la Tierra y si lo conseguirá. Según Xena, la fuerza oscura vive, respira y camina entre nosotros. Después de que esta fuerza haya conquistado nuestro planeta, se dará cuenta de que ganar el planeta fue solo una de las batallas en la guerra por la voluntad humana, pero no nuestra voluntad tal como es ahora, porque ahora estamos en camino hacia la iluminación con una base espiritual muy fuerte. Somos casi tan fuertes como esta fuerza misma,
y pronto podríamos vencerla si nos mantuviéramos fieles a la fuerza de la luz. Para poder vencernos, esta fuerza oscura tiene que engañarnos, dominarnos, y mientras estamos caídos, tiene que alterar nuestra mente, nuestra constitución, nuestra estructura y nuestro ADN. Este acto paralizará a los humanos, atrofiará nuestra fuerza de voluntad y nos hará retroceder muchos miles de años, convirtiéndonos en lo que somos hoy, que es solo una fracción de la grandeza que podemos ser. Si la fuerza oscura se sale con la suya, nunca alcanzaremos nuestro máximo potencial de grandeza. Esta fuerza oscura es conocida por la mayoría como la fuerza de la oscuridad. Es el enemigo de la iluminación, el que nos hace luchar contra el bien en lugar de abrazarlo. Está en el aire que respiramos, en nuestras conversaciones, en todo y en todos los lugares a los que vamos. Esta fuerza de oscuridad se ha mezclado perfectamente con la vida de la tierra, manteniéndonos en la monotonía de la guerra, la codicia, la lujuria y el egoísmo. Esto dibuja diferencias sorprendentes entre las diferentes culturas que hablan de lo avanzados que eran los humanos en el pasado, libres de la guerra, la codicia, la lujuria y los corazones oscuros de los hombres que hoy los han hecho perder tanto. ¿Crees que el mundo es lo suficientemente valiente para enfrentar a esta fuerza oscura? Únete a nosotros mientras descubrimos cómo el mundo recibió las revelaciones de Alex 10 días después de su secuestro. 10 días después de experimentar fascinantes revelaciones, encuentros, lecciones de historia, turismo de corta duración y un viaje en una nave espacial con una larga charla sobre sexo, los extraterrestres lo enviaron de regreso a la Tierra en el mismo lugar en el que estaba antes de la abducción, conduciendo el mismo automóvil en la misma dirección. La exactitud de la entrega explica por qué Alec no se dio cuenta al principio de que había pasado tanto tiempo, porque cuando volvió en sí, estaba en el mismo coche, mientras que en realidad acababa de pasar 10 días en un planeta alienígena. A medida que empezó a hacer públicos sus encuentros, el hombre corriente se convirtió en el centro de atención general. Su revelación causó un gran revuelo. La policía, los científicos, la CIA y prácticamente todo el mundo querían saber más sobre esos extraterrestres de los que hablaba Alec. Parecía que había cruzado la línea con sus revelaciones y querían una oportunidad para pillarlo desprevenido. Pronto, estas hostilidades se volvieron más físicas. Alec comenzó a notar que lo estaban siguiendo. No se sentía cómodo con que lo siguieran y lo vigilaran como a un criminal, así que decidió mudarse a un nuevo lugar y entorno. Pero se mostraron implacables y decidieron establecer contacto. Desde el principio, resultó obvio que alguna agencia gubernamental conocía su experiencia en otro mundo y quería sacarle toda la información que fuera humanamente posible. 2 científicos del Departamento de Investigación Científica e Industrial de Nueva Zelanda lo visitaron con la intención de obtener mucha información sobre cosas que nunca debieron haber sabido. El acoso continuó y se intensificó. Entraron a robar en su apartamento varias veces. Su comportamiento era siempre amenazante. Y cuando Alex se negó rotundamente a cooperar con estos individuos, empezó a ponerse realmente duro. A Alec le hicieron tantas preguntas que en un momento dado lo acusaron de ser nazi, simplemente porque la ascendencia de su padre se remontaba a Alemania. A pesar de que había vivido en Nueva Zelanda toda su vida y era ciudadano, le hicieron acusaciones divertidas e infundadas, a pesar de que él fue el secuestrado. De repente, Alec fue amenazado, tal como le dijeron. Número 1. La trampa. Si no cooperaba, le podían hacer la vida muy incómoda, pero no parecía que pudieran hacerle nada sin despertar las alarmas. Entonces, decidieron tenderle una trampa en un acto ilegal. De alguna manera, se involucró con un tipo que supuestamente le vendía buenos coches para revenderlos, pero que en realidad vendía coches robados. Todo era una trampa que le habían preparado cuidadosamente. En total, había 6 coches implicados en esta trampa y la policía se mostró muy entusiasmada con el asunto e intentó procesarlo por coches que, en realidad, no eran robados. Pero, de todas formas, estaba en problemas, lo cual fue perfecto para las agencias. Las agencias hicieron un buen trabajo para atraparlo.
Lo empujaron engañosamente a un rincón donde él cumpliría sus órdenes. Pero este no fue el final del hombre secuestrado por extraterrestres. Tenía su espíritu de lucha intacto y estaba decidido a seguir luchando. Acompáñenos en este viaje con Alec Newald. Alec era terco, pero ellos eran aún más resistentes, y su caso, que no debía durar más de 6 meses, duró hasta 2 años con 20 comparecencias judiciales en total. El largo proceso judicial pronto agotó sus finanzas. Estaba en la ruina y como le habían quitado sus bienes, ya no podía contratar a un abogado, salvo al que le había proporcionado el Estado, en el que ya no creía que las agencias le hicieran esto, todo en un intento de hacer que Alec hablara de sus interacciones con el extraterrestre, buscando una clausura total. Pero por razones que solo Alec conoce, no quiso compartir con ellos y finalmente perdió el caso judicial. Después de 2 años de tiempo y recursos desperdiciados, el tribunal dictó su sentencia y Alec tuvo que cumplir una condena de 6 meses. Después del juicio, después de su liberación, se encontró en Auckland, habiendo perdido todo, y escribió sobre sus experiencias para la revista Nexus. Una pregunta que sigue presente en la mente de todos es si la historia de Alec era una ciencia ficción brillantemente montada. ¿Por qué la agencia se esforzó tanto por hacerle hablar antes de que estuviera listo para hacerlo? ¿Está Alec realmente diciendo la verdad? ¿Fue realmente secuestrado por extraterrestres? Según todos los indicios de la historia y las revelaciones de Alec, su historia suena inverosímil, más como una ficción que como una realidad. Pero debemos reconocer la forma realista en que Alex describe una descripción que él mismo empezó a creer que era cierta. Alex afirma que los humanos están relacionados con extraterrestres del futuro y que de alguna manera él podría viajar a través del tiempo, lo que da la impresión de que las novelas tienen temática sobrehumana y suena muy improbable. Pero Alec tiene más argumentos para demostrar su realidad. Esto te dejará aún más confundido acerca de la maestría de Alec en su arte. En un audio grabado, Alec comparte una experiencia que parece haber recordado de su infancia. Dice que una mañana estaba caminando hacia la escuela por un camino que se cruzaba y justo en el parque, en ese camino, ocurrió algo parecido a un rayo. Alex dice que fue como un destello de luz que venía de un reino desconocido, atrayendo solo su atención, mientras que todo a su alrededor permanecía inmóvil. Para explicarlo mejor, dice que cuando era niño perseguía gaviotas en un parque cerca de un puerto, y cada vez que esa luz en ese parque brillaba, las gaviotas se congelaban. Simplemente estaba insinuando que había algún tipo de patrón de interferencia temporal establecido allí donde su tiempo no se alteraba, y los seres que salían de esa luz no alteraban su movimiento, pero todo a su alrededor estaba congelado. Su teoría implicaba además que cualquiera que estuviera fuera del perímetro de ese vórtice también lo estaba, y su tiempo probablemente era 1000 o 100.000 veces más rápido que el de ellos. Sus narraciones sorprenden porque parece que de repente recuerda sus encuentros con extraterrestres cuando era niño. Pero para conocer la historia completa de sus encuentros cuando era niño, exigía que consiguiera su tercer libro. ¿No suena esto como una estrategia de marketing inteligentemente pensada que ha ido demasiado lejos? Por brillantes que hayan sido sus afirmaciones, ha conseguido que miles de personas se interesen en sus libros intentando entender todos los giros de su trama extraterrestre. Una laguna en estas afirmaciones es que en todos sus encuentros no hubo testigos. Él introduce astutamente el efecto de pausa del vórtice para explicar por qué tenía que ser el único que veía y oía lo que veía y oía. La historia del secuestro de Alec es convincente y parece real si tenemos en cuenta la descripción detallada que hace en su libro. Sin embargo, cuando se incluye la experiencia que tuvo cuando era niño, una experiencia que afirma haber olvidado hasta ahora, su historia comienza a perder credibilidad y hace que uno se pregunte si fue abducido o si simplemente es un buen escritor, bueno describiendo lo imposible. El debate sobre la existencia de extraterrestres en nuestro mundo sigue muy abierto. Han aparecido varios testigos oculares y testimonios en lugares aleatorios que forman parte de un rompecabezas más grande. Esperamos que algún día la humanidad pueda determinar si estos son los elementos que componen nuestro mundo.
¿Y por qué crees que los extraterrestres viven y caminan entre nosotros en nuestra Tierra? Cuéntanos en los comentarios si disfrutaste viendo este video. Dale me gusta y síguenos.